Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Vamos a ver la vida de la mujer cananea, la segunda parte, y hoy vamos a hablar de la fe. Está muy bonito, así que vamos a abrir con una oración. Señor Jesús, gracias Padre por este día, gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias porque tú no nos abandonas, Señor Jesús, y aunque pasemos por tormentas, aunque pasemos por valles de sombra o de muerte, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú siempre cuidas de nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos enseñas, Padre, día con día, porque la vida a veces es dura. Pasamos por cosas duras, por circunstancias pesadas, pero contigo la carga se hace más fácil, se hace más fácil de soportar, más tranquila y sabiendo y confiando en ti que tú estás obrando, Padre, en que todas las circunstancias que tú permites en nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, Padre, es porque tú estás ahí, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, con eso, Señor. Te alabo, te bendigo, Padre, bendigo la vida de todas las mujeres que están acá, Señor. Bendigo la vida de las familias, Padre. Si hay alguna enfermedad, Padre, si hay alguna dolencia, Señor Jesús, en cada una de ellas que están pasando por alguna enfermedad, alguna tristeza, algún problema en casa, Señor, que seas tú obrando, Padre, que seas tú, Señor, mandando ángeles, Padre, quitando esos espíritus de conflicto, esos espíritus de enfermedad sobre cada uno de ellos y sus familias, Padre. Te entrego la vida de cada una de ellas, Padre, de sus familias, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú guiándolas a ellas, Padre, en cómo ellas tienen que hacer, qué paso tienen que dar, cómo se tienen que mover, Señor. Sé tú nuestra guía, Señor. Sé tú, Señor, el que guía nuestros pasos, el que nosotros no movamos un dedo, Señor, sin ir antes contigo, Padre, y pedirte guía, Padre, pedirte eh, guianza, Señor, y en todo lo que hagamos ponerte a ti primero, Señor, ponerte a ti, Señor, como nuestro único Rey, Señor, nuestro único Salvador, Padre, el único que siempre está con nosotros, Padre, que confiamos en ti, Señor, y que sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas obra para bien, porque nada obra para mal si tú lo mandas, nada obra para mal si tú estás con nosotros y nosotros estamos siendo obedientes a tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por eh, la vida de las que no están conectadas, Señor, de las que se van a conectar o que van a verlo diferido, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Padre. Bendícelas, Padre, protégelas, Señor, manda ángeles alrededor, a acampar alrededor de sus casas, de sus hogares, de sus familias, de sus hijos, de sus padres, Padre, para que no el enemigo no tenga ni voz ni voto en ninguno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te entrego la enseñanza de hoy, Señor, que sea el Espíritu hablando a través de mí, Señor. Úsame como tu instrumento, Padre, para hablarle a ella, Señor, y para enseñar tu palabra, Padre. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos das para unirnos para aprender más de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces se llama hoy la respuesta de Dios a la fe. Nunca rechazado. Bienaventurados los pobres de la tierra, sin nada que dar, atrapados en una esquina, indigentes, enfermos, dijo Jesús en el Sermón del Monte, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 3, no, perdón, Mateo 5, 3 al 6. eh, Jesús reveló que la economía de Dios está al revés de la nuestra, la suya boca arriba y la nuestra boca abajo. Dios dice que mientras más desesperadas sean nuestras circunstancias, más cerca estaremos de nuestra salvación. Cuanto mayor sea nuestra necesidad de cuidados, más genuinas serán nuestras oraciones.
Y lo vemos mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estamos con algún problema, ¿verdad? Estamos más cerca de Dios, estamos orando, estamos más pendiente de que si no oré, si no, hoy no hice, no leí la Biblia. En cambio, cuando estamos bien, podemos a veces hasta olvidarnos de Dios, ¿verdad? O sea, es cuando estamos en las tormentas, en las circunstancias que lo buscamos más, que tenemos esa necesidad de estar con Dios, ¿verdad? eh, la mujer cananea era muy consciente de la desesperada naturaleza de su situación. Su hija estaba sufriendo y había pocas esperanzas de que se recuperara. Esto fue lo que la llevó a buscar a Jesús, a pesar de que era una extraña a su cultura. Eso fue lo que la obligó a acudir a él. Cuando su dilema se encontró con la bondad de Jesús, el milagro ocurrió. Observa lo que tuvo que hacer la mujer cananea para conseguir la sanidad de su hija. Fue muy poco. Solo tuvo que buscar a Jesús y clamar por misericordia. Si solo pudiera hablar con él, pensó. Lo importante en este caso no fue la forma del esfuerzo, sino el esfuerzo mismo. El hecho es que ella hizo algo. Rehusó conformarse con la enfermedad de su hija un día más y resolvió hacer algo. O sea, ella tomó acción, ¿verdad? Ella dijo, no, o sea, esto, mi hija no va a estar con el demonio todo el tiempo, tengo que hacer algo para quitarle ese demonio a mi hija, ¿verdad? La sanidad comienza cuando hacemos algo, cuando tomamos acción. La sanidad comienza cuando pedimos. La sanidad comienza cuando damos un paso. La ayuda de Dios está cerca y siempre está disponible, pero solo se otorga a quienes la buscan. La apatía no conduce a nada. El gran trabajo en esta historia es la poderosa sanidad que ocurrió, pero la gran verdad es que la sanidad comenzó con la fe de la mujer y con su acción. Y con ese pequeño y valiente gesto experimentó el tierno poder de Jesús. Y es así como lo tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, siempre tener esa fe y dar ese paso en fe, ¿verdad? Ese paso de decir, te creo, Dios. O sea, siempre es de expresar las promesas que Dios tiene, ¿verdad? Expresar las promesas que Dios, que están en la Biblia, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para mentir, Dios no miente y las promesas que están en la Biblia es porque se van a cumplir, pero las tenemos que creer, ¿verdad? Dice, Jesús nunca rechazó a un intercesor, nunca. Pedro le llevó su preocupación por la enfermedad de su suegra. El centurión le llevó una solicitud en favor de su sirviente enfermo. Jairo la llevó por su hija enferma. La mujer cananea tenía una hija poseída por un demonio. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, Jesús no cesó de escuchar una petición tras otra. Mi tío no puede caminar, mi hijo no puede ver, mi esposa está sufriendo. Fueron tantas las peticiones que hubo momentos en que los discípulos intentaron alejar a la gente. Es que imagínense, ¿verdad? Y yo lo veo, Jesús es tan lindo, ¿verdad? Que pues a él no le importaba, ¿verdad? O sea, él decía, dejen, o sea, está bien, yo estoy acá para ayudarle a la gente, ¿verdad? Esa era su misión, ¿verdad? Jesús no lo dejó, no los dejó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y lo pusieron a sus pies, y él los sanó. Jesús respondió en cada caso. Su constante amabilidad emite un anuncio de bienvenida. Dios escucha el clamor de los necesitados. En comparación con la parte de Dios en el proceso, nuestra parte es minúscula, pero necesaria. No tenemos que hacer mucho, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Escribir una carta, pedirle perdón a alguien, llamar a un consejero, ¿verdad? Un mentor, confesarle el pecado, ¿verdad? Porque
Miren, esto es importante porque Dios conoce nuestros pensamientos. Para Dios no hay nada que esté oculto, ¿verdad? Para Dios no le podemos decir, ay, es que no, esto no le digo porque me da vergüenza, ¿verdad? Dios sabe todo. Entonces, si Él ya lo sabe, hay que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Incluso cualquier pensamiento que te venga a la cabeza que no le pertenezca a Dios, es necesario que se lo entregues, ¿verdad? Que le digas, Dios mío, esto estoy pensando, este pensamiento tengo, no lo quiero, ¿verdad? O sea, te lo entrego. Esa es la forma de confesar, ¿verdad? Llamar a mamá, visitar a un doctor, ser bautizado, darle comida a un desamparado, orar, enseñar, ir. Tenemos que hacer algo que demuestre fe, porque fe sin esfuerzo no es fe. Y Dios responderá. Él nunca ha rechazado un gesto genuino de fe, nunca. Si puede alguien leer Santiago 2:18, por favor. Acá lo tengo. Dice Santiago 2:18. Dice, uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Amén. Gracias. Dice, ¿qué opinas sobre la afirmación de que tenemos que hacer algo que demuestre fe? Porque fe sin esfuerzo no es fe. Pues como, o sea, tomar el primer paso, ¿verdad? Como hacer algo para tener, para demostrarle a Dios esa fe, ¿verdad? Para demostrarle a Dios que estamos confiando en Él, ¿verdad? Que confiamos en Él, que tenemos esa fe, y miren, aquí les voy a leer. La fe y el creer. La fe y el creer son los dos lados de la misma moneda. En lo natural, toda economía usa monedas. Estas monedas tienen dos lados. El lado es referido como la cabeza y el otro lado es referido como la cola, el llamado común, cabeza o cola. Si un lado de la moneda está empañado, el individuo a quien se la des, no lo va a aceptar como una buena moneda. La moneda tiene que tener los dos lados intactos para que sea legal. En el reino del espíritu es lo mismo. La fe y el creer son los dos lados de la misma moneda. Si uno de los dos lados no está intacto, no funciona. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el creer? La fe es actuar en lo que tú crees. Si no, la fe es actuar en lo que tú crees. Si tú no actúas en lo que tú crees, nada pasará. Es por eso que muchos cristianos que están en camas de hospitales mueren, se van al cielo, aunque amaban al Señor y creían con todo su corazón que Él los podía sanar. Ellos murieron creyendo que Dios los podía sanar. Todo lo que ellos creían era verdad, pero no le hizo bien ninguno, porque nunca respaldaron su creencia con la acción. Esa es la diferencia entre creer y tener fe. Tienes que hacer algo más que creer. La manera en que actúas tiene que estar de acuerdo con la manera en que crees. Eso van de la mano. Fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La esperanza no tiene substancia. La esperanza es un sueño, no es tangible, no tiene materia. La fe da substancia a las cosas que esperamos. Ejemplo, yo tengo esperanza de ser rico un día. Eso es solamente un sueño, el producto de mi mente. La fe
le da esa esperanza, materialidad y substancia. Ahora fe es la sustancia de las cosas esperadas. Fe es la substancia de las cosas que se esperan. La fe tiene que ver con lo que no se ve. Cuando veas algo con tus 5 sentidos, no hay fe envuelta, porque lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Sabes tú lo que significa la palabra evidencia? Evidencia es lo que soporta la existencia de algo o que soporta la verdad que algo existe. Si fe es la evidencia de lo que esperamos, entonces eso que esperamos, aunque no se vea, debe de ser real. Si no fuera real, la fe no pudiera ser evidencia. La fe es la evidencia de cosas que no se ven en el mundo físico, pero son reales en el mundo espiritual. No digo que estoy enfermo porque me siento enfermo. Yo no digo que mis necesidades no están siendo suplidas porque no veo el dinero. La palabra de Dios me promete sanidad, bienestar, satisfacción de todas mis necesidades. La fe en la palabra de Dios es mi evidencia de que algo no veo es real. La fe se convierte en la evidencia de que de las cosas que no se ven. La fe da sustancia a lo que esperamos para lo que no se ve se haga visual. El hombre y la mujer de Dios deben de caminar por fe. No debemos caminar por lo que vemos. Debemos basar nuestras acciones en lo que dice el Señor. Si no sabes que la palabra de Dios te promete sanidad, no hay manera que puedas tener fe en sanarte. Ahora, si el Espíritu Santo desea sanarte por su gracia y unción, tú recibirás la sanidad. Lo triste es que no tienes la garantía de que tú serás sanado. Tampoco hay garantía que no perderías tu sanidad. Pablo dijo, nosotros caminamos por fe. Esto significa que caminamos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre mi sanidad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre mi vida de oración? ¿Qué es lo que dice Dios sobre mis finanzas? Eso es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Dice, a veces se interpreta mal lo que dice Santiago 2:18 y se pone demasiado énfasis en lo que hace la gente y no en lo que hace Dios. Sin embargo, la escritura es clara en que si no hay trabajo involucrado, la fe que tenemos es fe muerta. Ah, Cuando se trata de sanidad, no tenemos que hacer mucho, pero algo tenemos que hacer. Piensa en alguien que conozcas que necesita sanidad y luego pregúntale a Dios si te está pidiendo que hagas algo por esa persona. En el espacio a continuación, ustedes lo pueden pensar, ¿verdad? Escribe o piensa unas ideas que Dios pone en tu corazón y luego pasa un tiempo hablando con Dios sobre qué pasos quiere que dé Él para lograrlo. Una palabra de afecto. Y miren, yo creo que la fe es la que mueve montañas, ¿verdad? Acuérdense y Dios no nos pide una gran fe, ¿verdad? O sea, Dios nos pide una chiquita, como un granito de mostaza, ¿verdad? O sea, nada más es creerle, ¿verdad? Creer eso, o sea, y yo creo que como humanos es difícil de creer, ¿verdad? Que Dios va a obrar, es difícil de creer que Dios está obrando porque no lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, muchas veces queremos ese cambio, queremos ese milagro ya, ¿verdad? Queremos que Dios conteste nuestra oración ya y acuérdense que no es el tiempo de uno, ¿verdad? Es el tiempo de Dios y los tiempos de Dios son buenos, agradables y perfectos, ¿verdad? O sea, los tiempos de Dios son son los tiempos de Dios, o sea, no se comparan con nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, Dios sabe cuándo y cómo hace las cosas, ¿verdad? Dice una palabra de afecto. Dios honra la fe radical y esa fe que se arriesga. Cuando se construyeron arcas, se construyen para salvar vidas.
Cuando los soldados marchan, los jericós caen. Cuando se levantan las varas, ¿se acuerdan de Abraham? Los mares se abren. Cuando se comparte un almuerzo, miles comen. Cuando alguien clama por misericordia, Jesús se detiene, escucha y responde. Qué lindo, ¿verdad? La decisión de la mujer cananea de correr un riesgo condujo a que su hija sanara instantáneamente. No hubo luces de neón, ni vivas a todo pulmón, ni alboroto, ni fanfarria, ni conmoción, ni chapoteo, solo ayuda. Lo mismo es verdad en el caso de la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando la mujer estaba con mucho flujo, pues era rechazada prácticamente por todo mundo, ¿verdad? Porque pues lo veían como un pecado, ¿verdad? Y ella nada más pensó en si tan solo toco, o sea, el manto de Jesús, ¿verdad? O sea, ni siquiera de pedirle permiso, o sea, de pedirle que la sanara, ¿verdad? Sino que nada más con tocar yo seré sanada, ¿verdad? Y esa fe es la que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Eh, Cuando tocó a Jesús, poder salió de él en forma automática, instantánea. Fue como si el sistema de cortocircuito del Padre y la divinidad de Cristo hubiesen ido un paso delante de la humanidad de Jesús. Observa la forma en que Jesús responde a estas mujeres. Para la mujer cananea dice, mujer, qué grande es tu fe. A la mujer en Galilea le dice, hija, tu fe te ha sanado. En ambos casos, Jesús hace referencia a la fe de estas mujeres y en ambos casos los resultados de la acción se traducen en sanidad. Observa que en la segunda historia Jesús llama a la mujer hija. Es la única vez registrada en la Biblia, oh wow, que Jesús llama hija a una mujer. Imagínate cómo se habrá sentido. ¿Cuándo habría sido la última vez que ella había sido tratada con tanto afecto? ¿Cuándo habría sido la última vez que dos ojos amables se habían encontrado con los suyos? Y miren, esto estaba dando una prédica el miércoles, el pastor, y decía que nuestra relación con Dios muchas veces se basa en cómo es nuestra relación con nuestro Padre, ¿verdad? Y creo que yo me di cuenta que prácticamente yo estaba tratando a Dios como yo trataba a mi papá, o sea, como yo sentía, mi papá nunca fue amoroso, nunca fue de estar pendiente de mí, de tener esa relación conmigo, ¿verdad? O sea, hasta la fecha, yo le digo, papá, ¿cómo está? Bien. ¿Y vos? O sea, así, como que ahí cortó, ¿verdad? Ya murió, ya te pregunté, ya estuvo, ¿verdad? Pasemos la página. Y nunca fue de tener una conversación con él, nunca fue que me preguntara: "¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís?", nada, o sea, él era su único cariño era me pasaba haciendo así en la espalda y esa era como que su forma de afecto, ¿verdad? Y ya, y esa era como Así su es mi hermano. así. Ay, sí, es duro y creo que hace mucha falta, y más como mujer en bueno, también con los hombres, niños, ¿verdad? Yo creo que pues obviamente niños nos hace mucha falta el amor, ¿verdad? Y yo creo que ver o tratar de ver a Dios así con amor de que nunca lo hemos vivido es difícil muchas veces, ¿verdad? O sea, es como y yo ayer oraba, yo decía, Dios mío, ayúdame a tener esa relación contigo, como tú quieres que sea, no es como yo quiera, sino que como debe de ser, ¿verdad? Esa relación entre papá e hija, amorosa, ¿verdad? Que vuelva uno como a ser uno bebé, uno chiquito, ¿verdad? Como un niño, como llegar con los brazos del padre y que nuestro padre nos abrace, o eso, ese sentir ese afecto, ¿verdad? Ese cariño. Y muchas veces es así como nosotros tratamos a Dios, ¿verdad? O sea, como nos acostumbramos, ¿verdad? Y mucha gente también se le hace muy difícil tener esa relación con Dios porque nunca o sus padres no estuvieron presentes, o sea, fue un padre ausente, entonces ellos
creen que así es Dios, ¿verdad? O sea, lo asociamos con nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Pero Dios es amor y ya ven que es muy lindo Él, ¿verdad? Dice León, espérenme, ¿dónde me quedé? Una cosita que no entendí. Cuando tú dices trabajar, cuando dicen el texto y trabajar, ¿te refiero a orar? Por ejemplo, la Puede fe, ser, tenemos la fe, pero queremos trabajar por ella, puede o vas ser a como, explicarlo. ajá, escribir una, o sea, tomar acción, o sea, o simplemente también lo que sirve también es que tú em, lo declares. O sea, si es sanidad, pues yo ya soy sana, tu palabra dice que yo soy sana, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener, o sea, como que dar ese paso de fe, ¿verdad? O sea, declarar Sí, sí, y exacto. creerlo que tú ya eres, ¿verdad? También puede ser de que seas bautizada en cierto punto. Les cuento que el domingo me bautizo, gracias a Dios, estoy contenta. ¿No tengo bautizado cristiana? Fíjate que sí, me bauticé a los 13 años, Ah, no, no vale. entendí, o sea, no era como ahorita ya Entiendo, está. entiendo. Sí. Qué linda. Ahora lo vas a hacer más de adulta, como yo le hice también un río aquí en Canadá, un lago aquí en Canadá muy bonito. Ah, sí. Sí, Bonito. sí, sí. Ay, sí, es hermoso. Estoy contenta. Eh, pero sí, o sea, tienes, incluso si es de sanidad, tú puedes ver de cómo puedes tú ayudar a las personas también, ¿verdad? Por medio de ti, de cómo ayudar a las personas, cómo puedes ser ayuda para otras personas, ser luz para otras personas, ¿verdad? Em, dice León Tos. Tolstoy, el gran escritor ruso, contó de una vez que estaba caminando calle abajo y se encontró con un mendigo. Metió la mano en el bolsillo para darle algo de dinero al mendigo, pero en el bolsillo no encontró nada. Entonces le dijo al hombre, lo siento, hermano, pero no tengo nada que darte. El mendigo, con una expresión de satisfacción en el rostro, le dijo, me has dado más de lo que yo esperaba. Me has llamado hermano. Para la persona a la que se ama, una palabra de afecto puede ser un bocado, pero para los hambrientos de amor, una palabra de afecto, una sonrisa, lo que yo siempre les digo, ¿verdad? Regalar sonrisas, regalar ¿cómo estás? O nada más eso, ¿verdad? Mucha gente necesita eso, anda necesitando mucho, mucho afecto, ¿verdad? Em, una palabra de afecto puede ser una fiesta. Y Jesús les dijo a estas dos mujeres, les dio a estas dos mujeres un banquete. ¿Alguien puede leer Marcos 5 del 29 al 34, por favor? Marcos 5 del 29 al 34. Hoy, por ejemplo, no puedo buscarlo ahorita, estoy cocinando, pero bueno, si lo tiene Carmen, o Sofía, después, bueno, no decir que hoy, por ejemplo, justo le estaba pidiendo a Dios, ¿cómo hago para comunicarme con mi primo? Que desde el lunes no hace nada de él, que estaba enfermo y se fue del hospital, la mujer lo sacó del hospital sin autorización médica, con la hemoglobina en 7, entonces no sabemos nada de él, no hay comunicación. Y justo hoy, por fin, le mandé un saludo desde abril, yo no sé nada de él, de texto, donde solamente está por la familia que fue a cuidarle y a darle comida, ni siquiera la esposa le dio conmigo, pues la mujer, no la esposa. Por eso mismo no estábamos en contra de que se lo llevara, porque me iba a estar cuidando con una anemia casi de muerte, una bacteria entre el cuerpo que lo está matando, bueno, muchas cosas, con 48 años. Y entonces, hoy digo, le voy a escribir un mensaje, yo sé que desde abril nunca me contestó, pero mi tía me había dicho, no contesta a la gente, ni siquiera ella su madre le contesta de hace meses, algo está pasando con él, muy mal, y entonces justo le contestó, yo le mando un mensaje, quiero que sepa que estoy aquí, pendiente de ti, porque desde que estuviste en el hospital la semana pasada, estoy pensando en ti y bueno, y que te quiero mucho, porque es como un hermano mío, yo me creí con él, entonces me afecta mucho esto, emocionalmente me ha supuesto mucho movimiento esta semana, que no lo quiero ver en este estado, y entonces ya justo me contestó, mi mamá no me contestó, pero se ve que lo vio en WhatsApp, pero la mamá le contestó justo y dijo, no, estoy muy cansada con las transfusiones, al menos estoy recibiendo transfusiones de sangre,
no sabemos nada más, no le contesta nada más, pero bueno, ahí estamos. Y yo digo, y yo aquí me puse a mover todo para mandarle dinero, lo tuvimos que pagar, bueno, todo fue un tema ahí de ayuda, tendrá días como yo para ayudar, porque yo estoy así, ayuda a mi tía, reuní $1,000 y pico cuando mi tía estaba enferma, y quiero ser mi primo hermano, ¿no? Mi hermano casi, y entonces, bueno, pero pensando en días que ya sé que lo va a hacer un milagro, y digo, lo que dices tú, justo el tema de hoy también, que le decía yo a mí ayer, de ese tema, pero justo coincide con todo eso que estamos hablando, de cómo hacer para, bueno, sí, está muy relacionado, pero bien hilo, pero Ay, sí. sí. Es hermoso la fe. Y pues primero Dios que Dios está hablando. Hola, Urania, bienvenida. Dice, ¿alguien encontró Marcos 5 del 29 al 34 o lo leo yo? Sí, ya lo conseguí aquí. Gracias. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volteó a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él mira alrededor para descubrir la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Amén, amén, gracias. Dice, ¿qué emociones crees que la mujer del flujo de sangre habría experimentado cuando vio a Jesús mirando hacia alrededor, buscando a la persona que lo había tocado? Perdón que tan tarde me conecté, pero no había visto el chat y hoy descansó mi esposo. No, no está bien. Estamos en la mitad prácticamente. No, no estás tan mal. Gracias. Sí, yo creo que le dio miedo, ¿verdad? O sea, cuando ¿Cuál dijo, es o la sea, pregunta? espérame, ¿qué emociones crees que la mujer del flujo de sangre habría experimentado cuando vio a Jesús mirando a su alrededor buscando a la persona que lo había tocado? Que diría, uy, me cachó. Dice, recuerda que a una mujer con esta enfermedad se le consideraba inmunda de acuerdo con la ley judía. ¿Qué emociones la habrán inundado cuando Jesús la llamó hija? Yo creo que qué lindo, ¿verdad? Diría, ay, qué bonito, ¿verdad? Porque gozo, alegría, sí. Sí, también se sorprendió. Diría, ay, qué bonito, ¿verdad? Porque obviamente venía pues ella siendo ¿cómo se dice? Negligente. ¿Negligente? ¿Cómo? ¿Negligente? Negligente, sí, ¿verdad? Eso es cuando alguien como que te anda molestando, ¿verdad? ¿O no? No. No, no, negligente, inglés, es que no sé cuál es la traducción. Yo sé con lo que Ne- dices tú, pero Negligent negligente es en otra inglés, cosa. ajá. Sí, pero es otra, déjame buscarla. Sí, es como, pues ella había sido no abusada, pero sí maltratada, ¿verdad? O sea, maltratada es la palabra, maltratada. Eh, Venía siendo maltratada por la gente del pueblo, ¿verdad? Por su condición de enferma, de estar sangrando. Y creo que cuando Jesús le dijo hija, o sea, diría, ay, qué lindo, ¿verdad? O sea, como que ni ella se lo creía, ¿verdad? Ah, Ahora, dice aquí que neglect es descuidado, en español, descuidado, neglect. oh, ¿Te refieres a descuidado. eso? Descuidado, Yo, no sabía hacer. yo creo que es como maltratado también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, si pueden leer alguien Juan 3:1, por favorcito. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan. Ujú. 3:1, por favor. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Gracias, gracias. Dice, ¿de qué manera responde Jesús cuando como la mujer enferma, acudimos a Él con fe? Con amor, ¿verdad? Con amor, ¿cómo se dice? Pues con, como que hay sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, como con esa, ¿cómo se dice? Ay Dios, a mí se me están yendo las palabras. Es que me duele la cabeza, perdón. Como con ese amor, ¿verdad? Esa compasión o esa amor que cuando nuestros hijos nos vienen a pedir algo, ¿verdad? Así como que, ay, tan lindo, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la pregunta? Disculpa, quiero volver a... No oí bien. ¿De qué manera responde Jesús cuando como la mujer enferma acudimos a Él con fe? Ah, sí, con amor, sí, tienes razón. Mm. Ahora Mateo 5:3, por favorcito. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias. Dice, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿No tener a Dios? Ujú. No tener el Espíritu Santo, ¿verdad? No tener fe. Mm. Tener fe también, ajá. ¿En qué sentido la mujer cananea y la enferma del flujo eran pobres de espíritu? Como dice Carmen, tal vez por falta de fe. Pero yo creo que no, porque por eso fue que fueron sanas, ¿no? A ver, otra vez la pregunta. ¿En qué sentido la mujer cananea y la enferma del flujo eran pobres de espíritu? Mm, En tener miedo. Tal vez, ajá. Tal vez En ten- tener miedo ajá. como al castigo. Ujú. Como que a acercarse de esa manera a Jesús, ¿verdad? Como que, pues la mujer cananea era alguien también que como que era, no era digna, ¿verdad? O sea, no era como de la alcurnia, ¿verdad? Sino que era una mujer Y el pobre. sentirse no merecedora, quizás, Tal ¿verdad? vez. Ajá, también, ajá. Y dice, ¿cómo recibieron la promesa del reino de los cielos? Ok. Mm, Con la fe, ¿no? ujú. Por su fe, ¿Por qué? Sí. creer. Dice, ¿qué habría traído sanidad a la mujer según lo dicho por Jesús? ¿Qué había traído sanidad a la mujer según lo dicho por Jesús? Describe un tiempo en tu vida cuando Dios respondió a un acto tuyo de fe genuina. ¿Alguien tiene para compartir eso? ¿Qué había traído sanidad a la mujer según lo dicho por Jesús? Su fe, ¿no? ¿Qué había traído sanidad a la mujer según lo dicho por Jesús? Su fe. Y un acto de fe genuina. ¿Alguien tiene para compartir? Sí, porque de hecho él le dice que por su fe ella fue sanada. Ujú. Total. Y yo creo que es muy bonito, ¿verdad? Porque yo creo que el hecho de tener fe, de creer, ¿verdad? Que en las promesas de Dios, que aunque pues no estemos viendo la promesa aún, ¿verdad? Tengamos ese sentimiento de esa paz, ¿verdad? Que solo Dios da, de tener esa paz de decir, bueno, o sea,
te lo entrego, yo sé que tú estás obrando y vas a obrar, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y a veces como que nos cuesta un poco, ¿verdad? El creer, el ver eso que estamos pidiendo, pero es lo que Dios ve, ¿verdad? Mm. Dice, Dios honra la fe radical y arriesgada. Esto puede ser un simple clamor por misericordia, como la mujer cananea, o un sencillo paso para tocar a Jesús y confiar en su poder, como la mujer con el flujo de sangre. Cuando damos ese paso, Él responde. Él sana un cuerpo y susurra afecto en un espíritu oprimido. Proporciona un trabajo, produce perseverancia cuando vamos a Él con humildad, pobres en nosotros mismos, completamente dependientes de su favor. Nos da el reino de los cielos. Por supuesto, esto no siempre puede parecer la respuesta que queremos. Después de todo, la economía del reino de los cielos se ve muy diferente a la economía de este mundo, pero podemos confiar en su respuesta. ¿Por qué? Porque Él es un buen padre que nos reclama como sus hijos y no solo nos ama, sino que nos ama generosamente. Qué lindo, ¿verdad? Dice, verdades para recordar. Mientras más desesperadas sean nuestras circunstancias, más cerca estamos de nuestra salvación. La sanidad comienza cuando mediante la fe nos acercamos a Jesús y descansamos en su poder. Una palabra de afecto a personas hambrientas de amor llenará su corazón. Y vamos a ver el último día, que es una nueva forma de pensar. Nuestro amor por orden jerárquico. Cuando miramos la historia de la mujer cananea, no podemos escapar del hecho de que la gente, tanto en la época de Jesús como en la nuestra, es propensa a la jerarquización. Nos encanta clasificar a las personas por categorías: el rico, el pobre, el educado sobre el letrado, el antiguo sobre el recién llegado, el judío sobre el gentil. El relato de Marcos dice que la mujer era griega, nacida en la región Sirofenicia. Jesús se encontró con ella cuando viajó a Tiro y Sidón, que eran dos de las principales ciudades fenicias en la costa ubicada al norte del Monte Carmelo. En los tiempos de Jesús, los habitantes de esa región tendían a ser de nacionalidades mixtas y parecía haber un abismo infranqueable entre los no judíos o gentiles y los judíos. Algunas de las regulaciones en el tiempo de Jesús nos muestran hasta dónde había llegado esa brecha. Un judío no podía beber leche extraída por gentiles ni comer su comida. Los judíos no podían ayudar a una madre gentil si ésta necesitaba ayuda. Los médicos judíos no podían atender a pacientes no judíos. El judío no tenía relación alguna con un gentil. Para los judíos, los gentiles eran inmundos. Y miren, yo creo que, y todavía siguen igual, porque yo me acuerdo, yo trabajaba en un banquetes y hubieron como tal vez una fiesta que hicimos para judíos y no podíamos nosotros ni tocar el plato de los judíos que llegaron a la fiesta. O sea, era así de, teníamos que usar guantes, yo creo que doble guante, o sea, era muy exagerado así el trato que teníamos, que pedían ellos como judíos, ¿verdad? Y creo que también, o sea, no podías tocar nada con la mano, o sea, todo era con guante y era como muy, o sea, muy específico la fiesta, o sea, fue bien rara, de verdad. Eh, a menos que ese judío, por supuesto, haya sido Jesús. La curiosa conversación de Jesús con la mujer cananea llevó a los discípulos a pensar en la llegada de un nuevo orden en esa materia.
porque cuando sanó a la hija de la cananea, hizo evidente su posesión y su posición demostraba que le preocupaba más atraer a cierta gente hacia sí que alejarlas de sí. Esta tensión entre judíos y gentiles continuaría después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Pedro la experimentaría cuando recibió una visión de Dios que lo llevó a compartir una comida y el mensaje de Cristo con un gentil llamado Cornelio. Su tradición cultural le decía, mantén la distancia con los gentiles. Su Cristo decía, construye puentes con los gentiles. Pedro tuvo que tomar una decisión y además tuvo que defender esa decisión cuando otros colegas lo quisieron condenar por haber entrado a la casa del incircunciso y haberse sentado en la mesa con ellos. Pero Pedro no pudo ocultar que había ido a compartir el evangelio de Cristo con esos gentiles, porque Dios se lo había ordenado. Tampoco los resultados que presenció cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, al igual que cuando descendió sobre los creyentes judíos reunidos en el aposento alto el día del Pentecostés. En realidad, lo único que pudo hacer fue menear la cabeza como si así hubiese querido sacudirse el polvo de todas esas viejas creencias sobre los gentiles. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Dijo y agregó, sino que en toda la nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dice la sanidad de la hija de la mujer cananea. Es solo una de las tantas ocasiones en que Jesús pasó por sobre las barreras sociales, por las reacciones de los discípulos a estos episodios. Podemos entender que les llevó un tiempo entender la aceptación de Jesús de aquellos que están fuera de su identidad cultural. Lee el relato de Pedro sobre su confrontación con esto en Hechos 10, del 17 al 20. ¿Alguien lo tiene? Por favorcito. Hechos 10 del 17 al 20. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo les he enviado. ¿Hasta qué número? Hasta ahí. Gracias, gracias. Sí. Dice, ¿qué barreras sociales puedes ver en esta historia? Miren, nada más les quiero decir quién era Cornelio. Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba.
Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto al ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de la casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Yo creo que pues obviamente era en griego el ejército romano, en griego un centurión. Pues yo creo que era humilde, ¿no? A ver qué piensan ustedes. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Qué barreras, sí, claro, qué barreras sociales puedes ver en esta historia? Pues yo digo, bueno, no sé si han visto la serie de Chosen, pero se me figura Sí, algo así, ¿no? me encanta eso. Que los romanos ven a los judíos guácala y así, qué asco, y al revés, ¿no? Los judíos ven a los otros con asco. Entonces, Sí, me imagino que debe haber sido algo muy, cuando le dijo eso a Dios a Pedro, me imagino que fue un shock. Ujú. Cómete eso crudo, que no, algo muy, sí, Total. impactante. Ujú. Total. Dice que simboliza la visión que Dios le dio a Pedro. ¿Qué le estaba queriendo decir cuando le dijo, levántate, Pedro, mata y come? En el verso 3 está eso. Empecemos del 12. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y miren, aquí abajito dice, no, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. En griego, algo común e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Ah, qué bonito, ¿verdad? Dice, ¿cómo resume Pedro el episodio en los versos 34 y 35? ¿Qué indica que él finalmente ha empezado a ver a los demás de la manera en que Jesús vio a la mujer cananea? En el 34 y 35 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Que a Él no le importa, ¿verdad? O sea, de dónde vengamos o quiénes seamos, ¿verdad? Porque, miren, a mí lo que me impactó fue lo de la mujer. Bueno, no me impactó, pero muchas
pero sí como que me pegó, ¿verdad? Que ya ven que Rahab, o sea, Jesús viene de Rahab, o sea, de la generación de Rahab. ¿Y quién fue Rahab? Una prostituta. Entonces, Dios no ve, o sea, cómo, de dónde venimos, ¿verdad? O qué fue nuestro pasado, qué fue lo que para no nos tacha, ¿verdad? No nos pone esas etiquetas que nosotros ponemos, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Y esa escena en la serie de Chosen, ¿la viste tú, Adriana? No, Eso no la he es muy visto. bello, esa serie es espectacular, a mí wow. Estoy Está esperando la bien. segunda parte, me moví muchísimo. Yo he visto muchas películas y series de Jesús, pero esta es como muy natural, en verdad. O sea, como muy, como si fuera, yo me sentí que estaba allí directamente, es impresionante. Esa escena de cuando él habla con la mujer prostituta, me imagino que es esa, bueno, una de no sé cuántas hay en la Biblia, es impresionante, qué preciosidad, a mí me impactó muchísimo. Tienes que verlo, no se la pierdan, ¿eh? Está todavía en Netflix, ¿verdad? Ya, la Sí, primera parte pero creo que viene Rahab no sí, era ella, no habló con no Rahab. era ella, Fue ¿no? Ah, Rahab, otra, sería otra. sí, Rahab fue en el, no, en el Viejo Testamento. Sí. Dice, ¿de qué manera te enorgulleces tú por tu estatus o tu identidad? ¿Qué te dicen las historias de Pedro y la mujer cananea sobre el valor que le damos a los logros o a los estatutos? Pues yo creo que lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Prácticamente que no importa, ¿verdad? De dónde vengamos, qué hagamos, sino que Dios ve nuestro corazón y eso es lo único que a él le importa, ¿verdad? Dice un mensaje claro. La historia de la mujer cananea nos deja reflexionando sobre la misma verdad que preocupó a Pedro cuando Dios lo condujo a la casa de Cornelio. Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. La vida sería mucho más fácil si no existieran esas diferencias, porque siempre que llamemos a los demás personas vulgares o incapaces, estaremos alejándolas para que se vayan por caminos diferentes. Las etiquetas nos liberan de la responsabilidad, del encasillamiento, nos permite lavarnos las manos e irnos. O sí, conozco a Juan, es un alcohólico. Traducción, no se podrá controlar. El nuevo jefe es un demócrata liberal. Traducción, no se dará cuenta lo equivocado que está. Sí, cómo no, es divorciada. Traducción, tiene cada historia. Categorizar a otros crea distancia y nos da una estrategia de salida muy conveniente para evitar comprometernos. Pero Jesús actuó en forma completamente diferente. Su afán era incluir, no excluir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús tocó a los leprosos, mostró su amor hacia los extranjeros y pasaba tanto tiempo en fiestas y comidas a las que lo invitaban que la gente empezó a decir de él, ese es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Supuestamente eso está en Mateo 11:19. Vamos a ver cómo es lo que dice aquí. Mateo 11:19. Dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¡Wow! Dice, el racismo no pudo evitar que socorriera a la mujer cananea. Los demonios no pudieron evitar que liberara a su hija de los demonios. Su página de Facebook incluía gente como Saqueo, el recaudador de impuestos y el ladrón al mismo tiempo, como Mateo, inspector de rentas internas, y otra mujerzuela con la que se había topado en casa de Simón. Jesús pasó 33 años moviéndose en este mundo caótico, como Pablo diría tiempo después, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró
el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y qué lindo, ¿verdad? Yo lo veo, miren, de verdad, ay, con lo de cuando Jesús estaba en la cruz, o sea, Jesús pasó mucho dolor y cuánto él pudo haber dicho, no, Dios, o sea, yo no voy a hacer esto, o sea, no, búscate otro o que venga a sufrir de esa manera, yo paso, ¿verdad? O sea, ¿dónde corro, verdad? O él tenía el poder de hacerlo, él tenía el poder de decir, no, no voy a pasar esto y sin embargo lo pasó, ¿verdad? Sin embargo sufrió todo eso que sufrió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Por ti y por mí. Qué lindo. Cuando yo estaba en la escuela primaria, todos los niños de mi clase de primer grado nos unimos para expresar nuestra superioridad masculina. Nos encontramos todos los días en el recreo y con los brazos entrelazados marchábamos por el patio, gritando, los hombres somos mejores que las mujeres. Francamente, yo no estaba de acuerdo con eso, pero me agradó el sentido de la fraternidad. Las chicas en respuesta formaron su propio club y desfilaron como nosotros, expresando su desdén por los compañeritos hombres. El ejemplo de Jesús envía este mensaje muy claro. No hay lugar para las marchas de superioridad. No llames a nadie vulgar ni incapaz. ¿Dónde, dónde vemos manifestaciones de superioridad en el mundo de hoy? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cómo dijiste la pregunta, perdón? ¿Dónde ves manifestaciones de superioridad en el mundo de hoy? Yo creo que primero con el, Justo, ¿cómo? Dime. no, yo decía que en todos lados, ¿no? Las clases sociales se ven, ¿no? Por ejemplo, en unos países es muy marcado, el pobre, la clase media, el rico, Ajá. o siempre, no sé, en México, ay, el doctor, tal, el ingeniero tal, y así me explicó. Y al menos aquí donde yo vivo en Canadá no son tanto así, son personas más libres, pero en ciertos países como en China, en Corea, es muy así de que tienes que salir de la carrera ya a los 30 si no estás trabajando de lo que eres, ya eres un perdedor, ya nada, o sea, la vida se acaba en los 30 años, ¿no? En ciertos países. Total. Y así es marcado. Y también lo vemos en lo de las mujeres ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Ay, Dios, se me está yendo la palabra. Eh, el cuento femenino, ¿cómo se llama? El empoderamiento femenino, ¿verdad? O sea, el de que, ay, las mujeres somos mejores, las mujeres lo podemos hacer todo, El movimiento feminista. ajá, eso es la palabra, gracias. Es ahí donde vemos, ¿verdad? Que quieren esa superioridad y esa creencia de que ellas también pueden hacer todo, o sea, que no necesitan un hombre, ¿verdad? Que ellas pueden hacerlo todo sin ningún hombre, ¿verdad? También en lo de esta LGTB, no sé cómo se llama, eso, ¿verdad? Que ellos creen que pues ellos pueden ser lo que ellos quieran, ¿verdad? O sea, es yo creo que pues lo vemos en muchas partes ahorita, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos. Nos gustaría creer que la tendencia de la jerarquización termina con los estereotipos de la escuela secundaria, pero la verdad es que la jerarquización se sigue extendiendo en la edad adulta. Y esto se da incluso en el cuerpo de Cristo. ¿Qué categorías de personas has creado tú en tu mente consciente o inconscientemente? Pues yo creo que lo que dijo Sofía, ¿verdad? Que muchas veces estamos con
pues el doctor, el abogado, o sea, como que categorizamos a las personas conforme su educación o sus logros, ¿verdad? No sé, ¿alguien tiene otro ejemplo? ¿No? Ah, dice en Filipenses 2:7, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué palabra o frase en este pasaje habla especialmente a tu corazón hoy? Perdón, yo soy de retentiva. ¿Puedes repetir otra vez, porfa? Claro, es Filipenses 2:7. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué palabra o frase en este pasaje habla especialmente a tu corazón hoy? Filipenses 2:7, ¿verdad? ¿Ah? Y ese no lo entiendo muy bien tampoco. Bueno, no sé si yo la entienda, pero a lo mejor, a ver, yo digo eso de despojarse a sí mismo, como a veces, por ejemplo, en la familia, cuando uno se ofende de algo o algo y dice, lo tomamos muy a pecho, muy así, nos ofendemos, pero si nos despojáramos de sí, de nosotros mismos y nos hiciéramos así como Dios, como Jesús vino a, ¿verdad? Como que nos ponemos el egoísmo, el yo me ofendí, yo esto, y si a lo mejor pusiéramos a Cristo primero, entonces ya no nos ofenderíamos mucho, ¿no? Sí, Con yo la coincido familia, con lo con el trabajo. Sí, Ujú. sí, yo también coincido con lo que dice Sofía de las emociones, ¿verdad? Porque siempre estamos muy susceptibles a lo que me pasa, a lo que yo siento, o sea, está en nuestra carne. Pero sí dejar, o sea, dejar eso y vivir conforme lo que dice el Señor y no nosotros, no ese egoísmo que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Así dice acá, sí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, amén. Y mira, aquí, gracias. En Solo te quería decir, y en Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, o sea, renunciar, ¿verdad? O sea, también eso lo dice ahí, renunciar a nosotras mismas, a lo que nosotras, sino ponernos en la voluntad del Señor. Ujú, amén, amén. Sí, eso es lo que iba a leer ahorita. Dice, y Ah, aquí dice, en griego dice, en cambio se vació a sí mismo. Adoptó la humilde posición de un esclavo o la forma de un esclavo y nació como un ser humano. Que como les digo, ¿verdad? Que el poder de Dios, pues él tenía el poder de Dios, él podía haber pues bajado en una nube y volver a subir, o sea, y hacer milagros y venir como un ángel, ¿verdad? Pero no, él decidió sentir eso que nosotros sentimos, pasar por lo que nosotros pasamos y él fue hecho hombre, ¿verdad? Por eso, para darnos a ser nuestro ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Si Jesús lo pudo hacer y el espíritu que vivía en él está con nosotros, nosotros también podemos hacer todo lo que él hizo aquí, ¿verdad? Y dice la historia de fe de Pedro nos enseña a ver a los demás de la manera en que Jesús los ve. La mujer con flujo de sangre nos enseña que no se necesita más que estirar la mano en fe. Y a través de la mujer cananea aprendemos que la fe que hace sonreír a nuestro Dios implica una total dependencia
de su poder. Ella no tenía ni influencia, ni bienes, ni conocimiento para ofrecer. Le bastó con depender del trabajo del Salvador para recibir el don de la sanidad con humilde gratitud. Ella no preguntó cuánto tenía que pagar por la sanidad o qué podría hacer en retribución, nada de eso. Solo tuvo que recibir lo que Jesús le dio. Cuando Dios sonríe a nuestra fe, cuando Dios nos da el don de corazones sanados, una nueva identidad y un hogar celestial, nosotros no tenemos más que hacer lo mismo, solo recibirlo. Qué bello, ¿verdad? Es como la historia de un despierto soldado raso, asistente de Napoleón, que fue tras el caballo del emperador cuando se escapó. Al regresar con el animal y devolvérselo al emperador, éste le dijo: "Gracias, capitán". El soldado sorprendido saludó con un "Gracias, señor". Acto seguido, se dirigió al dormitorio de los soldados, tomó sus cosas y fue a instalarse al dormitorio de los oficiales. Llevó su uniforme de soldado al intendente y le pidió que se lo cambiara por uno de capitán. Por la palabra del emperador, se había convertido de asistente en capitán. En el proceso no preguntó, no se encogió de hombros, no dudó, creyó en la palabra de quien podía hacerlo. Para él, eso fue suficiente. Muchas veces nosotros no actuamos como ese soldado. Preferimos tratar de obtener la salvación ganándonosla, pensando que aceptar la gracia es admitir debilidad de carácter, un paso que dudamos en dar. Y entonces optamos por impresionar a Dios con lo buenos que somos en lugar de aceptar y confesar cuán grande es Él. Nos mareamos con doctrinas, nos cargamos con reglas, pensamos que Dios sonreirá ante nuestros esfuerzos, pero no lo hará. La sonrisa de Dios no es para el caminante fornido que se jacta de haber hecho el viaje solo. Es en cambio para el leproso lisiado que clama a Dios por socorro. Tales fueron las palabras de la mujer cananea. Ella sabía que su pedido podía parecer ridículo, pero también sabía que Jesús era el Señor. Pudo haber hecho suyas las palabras del profeta Daniel. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Eso está en Daniel 9:18. La mujer llegó y cayó a los pies de Jesús porque estaba contando con la esperanza de que Él respondiera a su oración basada en su bondad y no en los méritos de ella. Él lo hizo con una sonrisa, y cuando pienso en las oraciones que Dios me ha respondido, a pesar de que de la vida que he vivido, creo que Él debe estar sonriendo todavía. Así que creo que mantendré su imagen en la pared de mi oficina. Esto dice el pastor. Dice verdades para recordar. A Dios le preocupaba más atraer a cierta gente hacia sí que alejarlas de sí. Jesús nos dice cómo amar a los demás sin ponerles etiquetas. Jesús se alegra al responder nuestras oraciones con base en su bondad, no en los valores que nosotros creemos tener. Y a ver, leamos la oración. Señor, gracias por llamarnos tus hijos y por considerarnos tuyos. Hoy oramos para que alejes de nosotros toda apatía que haya en nuestro corazón y nos des una fe genuina, una fe que nos estimule a amarte, no solo con palabras y discursos, sino también con acción. En el nombre de Jesús, amén. Y la de hoy sería: Señor, gracias por ayudarnos por darnos un nuevo nombre, un nuevo estado y una nueva posición en ti. Ayúdanos no solo a recibir tu gracia cada día, sino también a darla a otros sin prejuicios. En el nombre de Jesús, amén. Y terminamos. Qué bonito estuvo, ¿verdad? Que sí hay que tener fe.
la fe mueve montañas y a seguir pidiéndole a Dios con fe, ¿verdad? Teniendo esa convicción de que Dios lo va a hacer. Ya te vas, Sofía, gracias. Ya se fue. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Ahora lo estamos terminando temprano. ¿No? ¿No duda? ¿No pregunta? No, gracias a ti. Bueno, entonces lo dejamos aquí. La otra semana, o sea, te estás bañando. Qué bueno. La otra semana no sé cuál voy a hacer. Quiero ver. Yo creo que hay una, creo que me estaba llamando la atención Ruth, pero no sé. Y aquí hay muchas para escoger. Está Ruth. La tsunamita también me llama la atención. Pero bueno, nos quedamos. Tal vez les mando un poll a ver cuál quieren. Pero sí, pues está bonito, ¿verdad? Está bonito el libro y el estudio de las mujeres. Y a seguir orando por tu mami, Carmen, que lo tengo apuntado, y por tu primo, Mati, Rafael Ernesto se llama, ¿verdad? Gracias, sí, sí. Ok. Bueno, entonces a seguir orando por ellos y van a, primero Dios, que Dios los sana. Son sanos en el nombre de Dios. Bueno, entonces que tengan esta noche. Feliz fin de semana. Bendiciones. Igualmente, Gracias. a todos. Bendiciones. Besos, bye bye. Las quiero, bye. Pero